Buenos días a todas y todos. Soy Erika López Dávila y tengo el placer de presentar en nombre propio y de mis compañeras Jessica Cabezas Alarcón y Ona Biles la ponencia Formar en Orientación e Inserción Profesional en la era de la inteligencia artificial generativa, una experiencia de innovación docente en el grado de pedagogía. La inteligencia artificial generativa ha adquirido una notable presencia en múltiples ámbitos de nuestra vida, entre ellos los procesos de orientación e inserción profesional. Hoy es habitual utilizar este tipo de herramientas para mejorar un currículum, redactar una carta de presentación o prepararse para una entrevista de selección. Sin embargo, la cuestión clave no es únicamente qué pueden hacer estas herramientas, sino cómo formamos a las futuras y futuros profesionales del sector para que las utilicen con criterio, de forma ética y desde una perspectiva crítica. Esta reflexión dio origen a la experiencia de innovación docente que hoy les presentamos, desarrollada como parte de un proyecto más amplio denominado Programa RINDA de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. El objetivo general fue analizar las valoraciones de estudiantes del grado de pedagogía sobre las posibilidades, limitaciones y retos del uso de la inteligencia artificial generativa en los procesos de orientación e inserción profesional y en la construcción de candidaturas, y específicamente identificar los criterios empleados para aceptar, modificar o rechazar las propuestas generadas por la herramienta, examinar el juicio crítico desarrollado durante la experiencia formativa y explorar las aportaciones percibidas para la futura práctica profesional. El interés no era evaluar a las IA generativas en sí mismas, sino comprender cómo el estudiantado interactuaba críticamente con sus propuestas. La experiencia se desarrolló con 45 estudiantes del tercer curso y se organizó en 4 fases secuenciales. En la primera, cada estudiante elaboró un currículum ciego y, paralelamente, seleccionaron una oferta de empleo real vinculada con la salida profesional que resultara de mayor interés para su proyecto profesional. Después, ya en el aula, se trabajó previamente qué significaba adaptar una candidatura a una oferta de empleo, analizando la importancia de personalizar tanto el currículum como la carta de presentación. Y, a continuación, utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, se adaptaron ambos documentos a la oferta seleccionada. La tercera fase se centró en la revisión crítica de las propuestas generadas por la herramienta. Se analizaron críticamente las propuestas obtenidas, revisándolas y reformulándolas cuando fuera necesario, hasta obtener una versión que representara adecuadamente el perfil profesional. Finalmente, se presentaron las versiones definitivas de los documentos demandados. Y una vez concluida esta parte de la experiencia formativa, respondieron un cuestionario con preguntas abiertas. Se utilizó una metodología de enfoque cualitativo de tipo exploratorio descriptivo. Los datos procedentes del cuestionario de preguntas abiertas fueron analizados mediante análisis de contenido con apoyo del software NVivo, siguiendo un proceso de categorización abierta, axial y selectiva. Principales resultados y discusión. Tras el proceso de codificación inductiva, las categorías iniciales se reorganizaron hasta obtener una estructura formada por 3 categorías principales y una categoría complementaria. Esta figura resume estas categorías. A continuación, presentaré cada una de ellas con mayor detalle. Primera categoría: utilidad de la IA generativa para la personalización de candidaturas. El estudiantado valoró especialmente su capacidad para reorganizar experiencias, reformular competencias, adaptar el currículum al puesto de trabajo e incorporar terminología y palabras clave relevantes para el empleo. Estos resultados sugieren que la IA generativa no se limita a mejorar la redacción de los documentos, sino que actúa como una herramienta de mediación entre la trayectoria personal y las exigencias del mercado laboral para presentar estratégicamente el perfil profesional.
En este sentido, facilita la identificación de competencias, la reinterpretación de experiencias y su adaptación a las exigencias de diferentes ofertas de empleo. Este hallazgo coincide con investigaciones previas que destacan el potencial de la IA generativa para conectar competencias y perfiles profesionales, así como para mejorar la adaptación de las candidaturas a las demandas del mercado laboral. Segunda categoría, necesidad de supervisar críticamente las propuestas generadas por la inteligencia artificial generativa. Aunque el alumnado valoró positivamente su utilidad para optimizar las candidaturas, también señaló la importancia de revisar, contrastar y adaptar los resultados antes de incorporarlos a los documentos finales. Los resultados sugieren que la experiencia favoreció el desarrollo de criterios para aceptar, modificar o rechazar las propuestas generadas. Entre los aspectos más relevantes destacaron la veracidad y credibilidad de la información, la coherencia con el propio perfil profesional a través de la revisión y adaptación de los resultados y el equilibrio entre la optimización y la autenticidad de la propia voz o del propio discurso. El alumnado no adoptó una posición pasiva frente a las respuestas de la IA generativa, sino que ejerció un papel activo de valoración y supervisión. Este resultado coincide con investigaciones recientes que subrayan la necesidad de desarrollar competencias críticas para supervisar las recomendaciones generadas por estas herramientas. Por tanto, el valor formativo de la IA generativa no residiría únicamente en la generación automática de contenidos, sino también en la capacidad del estudiantado para analizarlos críticamente y mantener el control sobre la representación de su propia identidad profesional. Tercera categoría. Comprensión de aspectos vinculados a los procesos de selección y reclutamiento. El estudiantado señaló que la experiencia no solo le permitió mejorar su candidatura, sino también comprender mejor cómo funcionan actualmente los procesos de selección, especialmente el papel de las palabras clave, los sistemas de filtrado automatizados o ATS y los criterios utilizados por las organizaciones para valorar los propios perfiles profesionales. La IA generativa actuó como una herramienta que les permitió entender la lógica que existe detrás de muchos procesos de reclutamiento actuales e identificar qué elementos son relevantes durante las primeras fases de selección. Este hallazgo resulta especialmente interesante porque la literatura revisada apenas aborda cómo las personas aprenden a interpretar estos sistemas automatizados. Nuestros resultados sugieren el desarrollo de una competencia que hemos denominado competencia de lectura algorítmica, entendida como la capacidad de comprender cómo los sistemas de filtrado y selección, ATS, y otros mecanismos digitales analizan y evalúan una candidatura. Por tanto, la IA generativa no actuaría únicamente como una herramienta de producción textual, sino también como una herramienta de alfabetización sobre aspectos relacionados al mercado laboral y los nuevos procesos de acceso al empleo. Cuarta categoría. Hace referencia a los procesos de autoconocimiento profesional que emergieron de manera espontánea durante la actividad. El estudiantado señaló que la interacción con la IA generativa le llevó a reflexionar sobre aspectos más profundos de su trayectoria, sus competencias y sus objetivos profesionales. La respuesta muestran tres procesos principales: la identificación de fortalezas y áreas de mejora, la clarificación de objetivos profesionales y la reflexión sobre su propia identidad profesional. Estos resultados se relacionan con los enfoques de construcción de carrera de Savikas, que entiende el desarrollo profesional como un proceso de construcción narrativa de la propia trayectoria, así como con investigaciones recientes que destacan el potencial de la IA generativa para favorecer la reflexión sobre intereses, fortalezas y posibilidades de desarrollo profesional. Nuestros resultados sugieren además
un matiz adicional que apenas aparece desarrollado en los estudios revisados. La IA generativa no solo ayuda a decidir entre alternativas profesionales, sino que parece funcionar como un espejo profesional, permitiendo al estudiantado revisar cómo se presenta, cómo interpreta su trayectoria y cómo construye su identidad ocupacional. Por ello, la contribución relevante no sería únicamente una mejora de la candidatura, sino la promoción de procesos de reflexión que ayudan a responder preguntas como ¿qué sé hacer? ¿Qué valor puedo aportar? ¿Hacia dónde quiero dirigirme profesionalmente? Este hallazgo sugiere que la IA generativa puede convertirse en un recurso para la construcción de la identidad profesional, favoreciendo procesos de autoconocimiento, reflexión y definición del proyecto de carrera que van más allá de la optimización de documentos de empleabilidad. Más allá de los resultados específicos, nos preguntamos, ¿qué aprendizajes a modo de síntesis pueden transferirse a la futura práctica profesional? En primer lugar, aprender a utilizar la IA generativa en contextos de orientación e inserción profesional, no solo para adaptar candidaturas y personalizar documentos, sino también para facilitar la identificación, reformulación y proyección estratégica de competencias profesionales. En segundo lugar, desarrollar el pensamiento crítico frente a las respuestas generadas por la IA generativa. Es decir, la competencia desarrollada no sería únicamente saber utilizar la herramienta, sino también saber cuándo cuestionarla. En tercer lugar, comprender mejor la lógica de los procesos de selección y reclutamiento. No solo aprendieron a adecuar sus candidaturas como perfil oferta, sino también a interpretar elementos relevantes en estos procesos, como el uso de palabras clave, los sistemas de ATS y las lógicas que intervienen en el reclutamiento digital. Esto apunta, como hemos mencionado ya anteriormente, al desarrollo de una competencia que hemos denominado lectura algorítmica. Finalmente, favorecer procesos de autoconocimiento y reflexión profesional, identificando fortalezas y áreas de mejora, clarificando intereses profesionales y reflexionando sobre la construcción de la propia identidad profesional. Estos resultados sugieren que la IA generativa puede convertirse en una herramienta de aprendizaje y no únicamente en una herramienta de producción de contenido. Conclusiones. La IA generativa constituye un recurso valioso para la formación en orientación e inserción profesional, siempre y cuando su uso vaya acompañado de procesos de reflexión, supervisión y evaluación crítica. Estas herramientas no solo permiten mejorar candidaturas, sino también desarrollar competencias relacionadas con la interpretación de los procesos de selección y reclutamiento, valoración crítica profesional de las recomendaciones generadas y reflexión sobre la propia identidad profesional. Asimismo, ponen de manifiesto la necesidad de formar profesionales capaces de integrar la IA generativa de forma ética, crítica y fundamentada. Más allá de aprender a utilizar la herramienta, el desafío consiste en aprender a utilizarla con criterio profesional. En definitiva, la cuestión ya no es si la IA generativa formará parte de los procesos de orientación e inserción profesional, porque eso ya está ocurriendo. El verdadero desafío es formar profesionales capaces de utilizarla con criterio, espíritu crítico y responsabilidad ética, porque el valor educativo de esta herramienta no reside en que piense por las personas, sino en qué puede ayudarles y en contextos de orientación e inserción a reflexionar mejor sobre su propio desarrollo profesional y sobre un mercado laboral cada vez más digitalizado. Muchas gracias por vuestra atención.